Buenas tardes, mi nombre es Brian Robles Alfaro del grupo Quinto AR. Les muestro mi carátula, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 39. Mi profesor Alejandro González Alba, materia Cálculo Integral. Y título del proyecto es mi trabajo. Fecha de entrega 11 de diciembre del 12 del 2020. Okay. Aquí les muestro mi índice de lo que les voy a explicar, que es fuerza fluido, peso específico, distancia, trabajo realizado por una fuerza constante, fluidos y el peso específico del agua en el sistema internacional de unidades y en el sistema inglés. Trabajo realizado por una fuerza variable. Ahorita en un momento les mostraré mi ejercicio 1 y ejercicio 2, mis conclusiones y bibliografía. Mi introducción, fuerza fluido. Bueno, aquí en fuerza fluido les explico sobre qué es la fuerza, que resulta de la presión del líquido que actúa sobre una superficie. Principio de Pascal establece en parte de la presión ejercida sobre un fluido contenido que se transmita sin disminución a cada parte del fluido y las paredes del recipiente. Existen dos tipos de fuerzas y que pueden actuar sobre un fluido: fuerzas de volumen o fuerzas masivas y fuerzas de superficie. Las fuerzas de volumen actúan a distancia, penetrando en el interior del fluido y ejerciendo su acción sobre todos los elementos de volumen de este. La fuerza gravitatoria es el ejemplo más representativo de ese tipo de fuerzas. Las fuerzas de superficie actúan a través de la superficie de separación, elementos de fluido contiguos, y tienen su origen de la estructura molecular de la materia. Las fuerzas debidas a la viscosidad de un fluido que suponen al movimiento de este a través de una tubería son fuerzas de superficie. Aquí les muestro mi imagen. Es algo parecido a lo que les explico. Ahora sobre el peso específico. El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es decir, que es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. Y que les muestro alguna imagen. La distancia. En la matemática, la distancia entre dos puntos del espacio elucidable equivale a la longitud del segmento de la recta que los une, expresado numéricamente. En espacios más complejos como los definidos en la geometría no euclidiana, el camino más corto entre dos puntos es un segmento recto con curvatura llamada geodésica. En física, la distancia es una magnitud escalar que se expresa en unidades de longitud. En física, la distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos como tal, que se expresa en una magnitud escalar mediante unidades de longitud, principalmente en metros según el Sistema Internacional de Unidades. Igual aquí les muestro mi imagen sobre la distancia que aquí les muestra. Esta es una distancia y la trayectoria que llevan. Okay. Ahora les hablaré sobre el trabajo realizado por una fuerza constante. La palabra trabajo o movimiento de un cuerpo a través de distancia se utiliza comúnmente en una diversidad de formas. Vamos al trabajo, trabajamos sobre proyectos, trabajamos en problemas. Sin embargo, en física trabajo tiene un significado muy específico. Mecánicamente, trabajo comprende fuerza y desplazamiento, y se usa este trabajo para describir cuantitativamente lo que se obtiene cuando una fuerza mueve un objeto a lo largo de una distancia. En el caso más sencillo, debido a una fuerza constante, se enuncia como trabajo realizado por una fuerza constante al mover un objeto es igual al producto que las magnitudes del desplazamiento y los componentes de la fuerza paralela al desplazamiento. Que muestro unas ecuaciones, un ejercicio. En ejemplo, el trabajo mecánico requiere movimiento. El trabajo movimiento de un cuerpo a través de distancia es una magnitud escalar, una cantidad que solo tiene valor numérico al lado de las unidades. Si el trabajo se considera con Nm, la unidad recibe el nombre de joule. Esta es otra imagen que les muestro. Fluidos y el peso específico del agua en el Sistema Internacional de Unidades y en sistemas inglés. Los fluidos son sustancias que se caracterizan por tener su masa la capacidad de deformarse escurriendo cuando reciben el efecto de una fuerza. Es decir, que por muy pequeña que éste sea, lográndose que las moléculas
que componen la sustancia se comunican este efecto. Cuando esta fuerza se manifiesta de esa manera tangencial, logra que las moléculas roten, siguiendo la trayectoria del conducto o abandona el contenedor que las confina. Bueno, aquí hay más información. Y aquí les muestro el peso específico G, la relación entre el peso de la sustancia W y el volumen B que ocupa. Una sustitución acá y valores de la aceleración de la gravedad. Aquí se los muestro. Son todos estos. Aquí les muestro otra imagen. Ahora, trabajo realizado por una fuerza variable. En general, las fuerzas son variables. Esto es cuando cambian con el tiempo y o la posición. Si una fuerza variable F está moviendo a un objeto a lo largo de un eje desde una posición inicial a otra final, ya que no se puede utilizar la expresión anterior para calcular el trabajo, el movimiento de un cuerpo a través de distancia realizado por la fuerza. En este caso puede decirse que el cuerpo experimenta pequeños desplazamientos que se pueden considerar aproximadamente constantes en este intervalo. Aquí les muestro otra imagen. Es algo referente a los que les acabo de hablar. Aquí les muestro la imagen de mi ejercicio 1. Se puede ver. Ok. Aquí les muestro mis ecuaciones, mis datos, análisis dimensional. Ajá. Y mi resultado. Aquí les muestro mi ejercicio 2. Porque en el apartado A es para poder medir la cantidad total del tanque. Okay. Y en el apartado B es porque es diferente, porque ya estás calculando la diversa del agua, es la 63.4 de pie. Bueno, aquí esa es mi conclusión, que por conclusión me gustó el proyecto. Hay muchas cosas interesantes que me ayudan a mi estudio y espero que les guste el proyecto en ciertos aspectos. Si se complicó el problema y parece que estoy bien, pero si no, me gustaría que me lo hiciera saber. O sea que aquí yo menciono que este proyecto sí me gustó mucho, es muy interesante, que nos puede servir para muchas cosas y para un futuro. Es muy importante, ya que si en algún problema o ejercicio tuve algún error, que me lo haga saber para corregir mi error y seguir con lo correcto. Esas son mis bibliografías donde saqué mis informaciones. Y eso es todo. Mi nombre es Brian Robles Alfaro. Soy del grupo quinto AR, materia cálculo integral. Y mi trabajo, mi proyecto de cálculo. Sí, ok. Vengo de la escuela 739. Muchas gracias.